Después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo lleno de males, de tinieblas y deshonestidad, después de que esta vida pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad. Dios bendiga en este día, martes, un poco fresco, hermanos, pero gracias a Dios que pone todos los medios, hermanos, para que aquí estemos nuevamente para escudriñar la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Si de repente ven un poco gangositos, porque estoy ando con la gripa. No se quiere ir. Cambiando de voz. Con voz más de hombre. ¿Sí me escuchan bien, va? Sí. Muy bien. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, hermanos, es en el cual vamos a empezar el día de hoy. Capítulo 2 de la segunda carta, hermanos, o epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer, hermanos, los primeros versículos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Palabra de Dios. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, en el capítulo 1 hace el halago en la carta. Les dice, hermanos, que de ellos, hermanos, respecto a su trabajo, pero asimismo, hermanos, les hace una llamada de atención, que todo aquel que no obedece el evangelio, que todo aquel que rechaza a Dios, ya hay un lugar preparado en llama de fuego. Y en el capítulo 2, hermanos, el apóstol Pablo hace énfasis respecto a la segunda venida de Cristo, en el cual, hermanos, por ahí, hermanos, alguien andaba haciendo algo inadecuado. Alguien, hermanos, andaba moviendo a los hermanos. Y esto, hermanos, le estaba haciendo, hermanos, un nuevo pensar, le estaba cambiando, hermanos, lo que los hermanos habían estudiado por boca del apóstol Pablo. Es algo en el cual cada uno de nosotros debemos entender y comprender respecto a esto, que nosotros, hermanos, debemos estar bien cimentados para que nadie nos mueva. Vamos a ver lo que dice el versículo 1, hermanos. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Bien sabemos, hermanos, que en nuestro lapso de vida que hemos tenido y en nuestros antecesores, ha habido muchos engañadores que han predicho, hermanos, con fecha exacta el regreso de Cristo.
Y tristemente ha llegado el día, ha llegado el momento y quedan en ridículo. Y pasa otros 10 años, 5 años o 10 años, hermanos, y otra vez sale otra persona engañando a personas, diciendo que aquel día se acerca y que ya va a estar, y que en 1914, en aquella fecha muy indicada, y ahí están todas las personas esperando, y nunca vino el Señor. Y luego ya cuando pasa el momento no vino, y dice, es que vino espiritualmente. Bueno, tristemente, hermanos, hay hombres que han engañado a hombres. Y esto, hermanos, es falta de conocimiento. Es falta de firmeza. Bien dijo el Señor Jesucristo, hermanos, respecto a esto. Dice que solamente el Padre es el que sabe el día y la hora, el momento indicado. Asimismo, hermanos, bien sabemos que el Señor Jesucristo sí ha dicho, y está escrito en la palabra de Dios, que Él va a regresar, pero nunca dijo cuándo. También dice, hermanos, ahí respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y esto, hermanos, es lo que dice el Apocalipsis, ¿verdad? Que viene el esposo por su esposa, que es la iglesia. Vayamos allá al Evangelio de Juan, hermanos, referente a esto. Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al versículo 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para quienes, para vosotros, a quienes, los seguidores, a quienes, aquellos que siguen las pisadas de Cristo. Dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿quién? Jesucristo, vosotros, ¿quiénes? Ustedes, los seguidores, también estén allí. Es algo hermoso, hermanos, en el cual el Señor Jesucristo ha preparado para la posada eterna de cada uno de nosotros. Eso es lo que se refiere a nuestra reunión con Él. Y cuando hay una reunión, hermanos, debemos estar preparados para el encuentro. Y esto ya está indicado, ya está profetizado. Solamente está en espera que se cumpla. ¿Cuándo? Bueno, no sabemos. No sabemos, hermanos. No hay. Prepárate. Así es. Prepárate para el encuentro de tu Señor. Es algo en el cual nosotros debemos estar preparados como buenos obreros. Y es algo en el cual nosotros debemos tener esa mente bien firme, ese corazón bien firmes, para que nada, ningún viento de doctrina, hermanos, nos pueda mover. Tristemente, quizás el apóstol Pablo se quedó sorprendido de cómo es que fueron engañados tan repentinamente, si el apóstol Pablo ya les había explicado acerca de la venida de Cristo. Esto, hermanos, es en el cual nos indica que hay maneras en las cuales se puede manipular a la persona. Se puede manipular por medio de la familia, se puede manipular por medio de la amistad, se puede manipular por medio de palabras suaves. Muchas personas han hecho ese trabajo y han descarriado el buen camino de la verdad. A través de la historia, hermanos, muchos han indicado que el Señor Jesucristo ya vino. Muchos han dicho, hermanos, que ya anda entre nosotros, pero la palabra de Dios dice que todo ojo lo verá. Dice ahí en Primera de Tesalonicenses, hermanos, esto es lo que está mencionando, de que el apóstol Pablo ya les había mencionado a los hermanos en Tesalónica acerca de la venida del Señor. Ahí en el versículo 16 y versículo 17 de Primera Tesalonicenses capítulo 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes. ¿Con qué propósito? Para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Jamás en la tierra. Ya no va a andar en la tierra. Dice que le vamos a recibir en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está lo que dice el apóstol Pablo. Amén. En capítulo 2, versículo 1. Y nuestra reunión con Él. Dice el apóstol Pablo, oye, ¿cómo es posible si ya les había escrito anteriormente? ¿Cómo iba a ser la cuestión de acerca de la venida del Señor? Pero había alguien, hermanos, alguien externo, quizás personas de aquellos judíos que no quisieron seguir, hermanos. O quizás hubo alguien de ahí, hermanos, celosos, que estaban ahí quizás engañando respecto a esto. Por ello, hermanos, dice el apóstol Pablo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Pero verdad, hermanos, que para engañar es algo fácil. Así rápido, hermanos. Simplemente con el dinero. Mira, aquí hay dinero, vende para acá. Vende la palabra por la palabra. Te doy un carro, te doy una camioneta. Ándale. Te doy lo que tú quieras, pero vende para acá, mira. Así es, ¿verdad? Y muchos se han ido, hermanos. Muchos se han ido, que han estado en la verdad y los han engañado a través del dinero, ¿verdad? Es algo en el cual debemos nosotros tener mucho cuidado. El engaño, hermanos, como les dije, ¿verdad? Es algo en el cual se ha manipulado Satanás, hermanos, en la iglesia para distraer la verdad. Y por eso, hermanos, el apóstol Pablo dice, hermanos, rogamos que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ándale, ¿cómo está esto, hermanos? Bueno, cuando dice aquí, hermanos, que no dejéis mover fácilmente, en el término griego, cálmate, Sergio. No sé cómo se dice en griego, pero el significado es, hermanos, que es como un barco, en la marea. El mar va moviendo el barco sin ¿cómo se dice? Sin timón, ¿verdad? Lo mueve por cualquier lugar, porque no hay nadie que lo va dirigiendo. Eso es lo que está indicando aquí, ¿verdad? Que no os dejéis mover fácilmente. Es cuando el barco va para un lado y para otro extremo, sin ninguna dirección. Viene el hermano Martín, me dice algo, me voy con él. Dice el hermano Sergio algo, me voy con él. Estoy engañando por los dos lados. Entonces, cuando no hay una dirección por la palabra de Dios, entonces, hermanos, el engaño se va para cualquier extremo. Pero cuando el timón, que es la palabra de Dios, la tenemos bien firme, bien agarrada con nuestras manos, entonces, aunque venga el hermano Martín, aunque venga el hermano Sergio, no vamos a ser engañados, no vamos a ser movidos fácilmente. Entonces, es la cuestión aquí que Pablo está exhortando a los hermanos en Tesalónica, que no os dejéis mover fácilmente. Vamos a ver, hermanos, qué dice ahí en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 14. Esto es algo, hermanos, en el cual el apóstol Pablo, hermanos, está escribiendo a los hermanos en Éfeso. Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para allá y para acá. Hay a veces que si un hermano, no hombre hermano, voy a ir para allá a ver qué oigo, a ver qué aprendo, voy para allá, no, o sea, tienes que centrarte,
Tienes que estar aquí. No tienes que ir movido por cualquier viento de doctrina. Es algo en el cual cada uno de nosotros debemos tener mucho cuidado. Muchos hermanos que estuvieron entre nosotros y no están, ¿qué creen? Han sido movidos fácilmente. Han empleado, hermanos, la artimaña. Han usado, hermanos, con estratagema para engañar, con astucia, hermanos, el error. Y se los han llevado de aquí. ¿Pero por qué, hermanos? Porque nunca estuvieron escudriñando las Escrituras. Nunca agarraron el timón, sino que dejaron moverse por cualquier viento de doctrina. ¿Qué irá a pasar con nosotros, hermanos? ¿Iremos nosotros a dejarnos a mover por cualquier viento de doctrina? ¿Vamos a dejar movernos por cualquier tipo de marea? Para ello debemos tener mucho cuidado y escudriñando las Escrituras. Dice el versículo 15, lo que estamos leyendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí está el timón. No el timón de la caricatura, no, el timón de la dirección, ¿verdad? De la dirección. Llevando así, hermanos, el control hacia adelante, hacia la meta. Muy bien, otra vez vayamos a 2 de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 4. Digo, perdón, ya quiero acabar. No tiene ni 4, ¿verdad? Capítulo 2. Dice que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar. Cuando uno escudriña en las Escrituras, hermanos, que esto es el alimento espiritual, entonces, hermanos, nos estamos alimentando en nuestra mente. Es, por ejemplo, el joven, ¿verdad? O el muchacho o el guapo, cuando va a la escuela, va aprendiendo las matemáticas y se le quedan en su mente. Aunque le digan 2 por 2 son 6, no, son 4. ¿Por qué? Es que así me lo enseñaron. Así yo de niño supe. 9 por 9, 72. No, ¿verdad? Es 81. ¿Pero por qué? Porque de niño nos estuvieron grabando eso. ¿En dónde? En la mente. Y entonces nuestro modo de pensar siempre va a ser que 9 por 9 es igual a 81. Y luego el niño va avanzando, ¿verdad? Entra en la raíz cuadrada, la raíz cúbica, y luego las potencias, y luego las fracciones, y luego ahí se la lleva. Y luego ya cuando llega a la universidad, llega a las exponentes, llega a los cálculos diferencial, cálculo integral, y se va aumentando su conocimiento. Y como ya todo lo tienes en su modo de pensar, es más fácil para resolver sus problemas. Bueno, en las cuestiones espirituales nos viene siendo lo mismo. Cada vez que nosotros vamos escudriñando las Escrituras, vamos a tener un modo de pensar respecto a la palabra de Dios. Cuando viene alguien influyendo una doctrina diferente, es cuando nosotros vamos a pararlo. ¿Sabes qué? Lo que tú estás diciendo está incorrecto. ¿Por qué? Porque acá dice esto y dice esto. Ándale. ¿Pero por qué, hermanos? Porque es un modo de pensar que hemos aprendido a través de la palabra, de la sana doctrina. Pero referente, hermanos, a esto que está indicando el apóstol Pablo, nuestro modo de pensar se está refiriendo respecto a la segunda venida de Cristo. Algo, hermanos, que el apóstol Pablo ya les había escrito en su primera carta. Por eso les dice, ¿verdad? Que no sean engañados, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. ¿Qué ejemplo, hermanos, podríamos poner el día de hoy que podríamos ser movidos fácilmente de nuestro modo de pensar? Un ejemplo. Que de repente venga aquí alguien, ¿verdad? Y se esté reuniendo con nosotros y dice que es nuestro hermano y todo eso. Y no, pues está bien. Y sabe griego y hebreo y empieza con otras cosas que nosotros nunca hemos escuchado. Empieza como queriendo mover nuestro modo de pensar. ¿Cómo qué sería? Que hablarle a uno
la palabra de Dios, pero le habla equivocadamente. No tiene fundamento. Muy bien. ¿Qué más? No tiene fundamento. Bueno, Martín. No. O sea, algo que digan ustedes. Que digan ustedes un ejemplo, ¿verdad? Que ustedes pueden exponer que podemos ser movidos fácilmente. ¿No? Pues hasta el día de hoy han hecho caer muchos respecto a la música. A la música, ¿verdad? ¿Te gusta la música, hermano? No me digas que no. ¿Sí o no te gusta? Sí, ¿verdad? Dijo un hermano otra vez, hace mucho, ¿verdad? Hace mucho. En otro lugar. Dice, hermano, ese corito se escucharía mejor en son norteño. Ándale, espérate. Pues, ¿qué tienes? ¿Verdad? Entonces, hay a veces, hermanos, que cuando se emplean términos, hermanos, griegos o hebreos, así empezó el canto, ¿verdad? La alabanza con instrumentos. Allá en todo el área de Houston, ¿verdad? Ahí empezó ahí a meterse esa doctrina y todos fueron engañados, hermanos. Y tristemente hasta ancianos de la iglesia de Cristo fueron engañados a través de eso. Y tristemente, hermanos, muchos lo siguieron. Y muchos de los que eran nuestros hermanos han quedado en la cuestión del engaño. Y ahora, hermanos, están con sus instrumentos, ellos diciendo que están alabando a nuestro Dios. Ya lo digo, hermana Juanita. Ya lo digo, hermano Martín. Ándale. A la hermana de Marlena tampoco le digo hermana. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo he existido mucho que ellos están alabando a un Dios muerto. ¿Cuál es el Dios que están alabando? Es a Juan el Bautista. Cuando a Juan el Bautista ándale, le dieron cuello. Y ahí está la tumba todavía con uno. Y ¿dónde está la de Cristo? Cristo dice, la tumba venció. Así es. Y resucitó. ¿Y qué? ¿Dónde está? Así es. Otro de los ejemplos, hermanos, sería también la lucración de la palabra de Dios. Bueno, sí. Porque puede ser, hoy es muy bonito, ¿verdad? Que digan, bueno, hermano, pues ¿qué le parece si la comida del convivio la vendemos? Además, pues tú vas a ir a comer a otra parte, ¿verdad? La vendemos aquí y ese dinero lo usamos para las misiones, para las placas de una camioneta. Ándale. De cualquier siempre el engaño, hermanos, entra de una cuestión inocente, ¿verdad? Como algo inocente. Pero ya cuando se investiga tras la palabra, hermanos, vemos que eso es un engaño. ¿Por qué no vendemos a usted aquí la comida todos los días y la vendemos a todos? Sí, ¿verdad? Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos capítulo 6, versículo 17. Dice, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Esa forma de doctrina, hermanos, a la cual fuimos nosotros obedecidos de corazón, desde el primer momento, jamás debe de ser cambiada. El Evangelio, hermanos, según Romanos capítulo 1, versículo 16, es el poder. Y tiene el poder. Y no se debe de cambiar ese poder. Pero cuando le adherimos, hermanos, al Evangelio, estamos engañando. Y estamos cambiando toda esta forma de doctrina a la cual se inició. Tuvo un inicio, hermanos, sana doctrina, pero cuando empezamos a meterle o adherirle algo al Evangelio,
Por inferencia, hermano, estamos indicando que el evangelio no tiene el poder. Entonces metemos, ¿verdad?, que aquellos que son bautizados le vamos a regalar algo. Cuando le adherimos, hermanos, que hay que traer despensas a la iglesia para traer gente para bautizarlos, es una agregación a esto. Cuando le metemos música para atraer gente, estamos adheriendo al evangelio. Entonces debemos tener cuidado referente a esto. Cuando estamos siempre con la misma forma de doctrina, hermanos, que empezamos, dice el versículo 22, hermanos: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Cuando mantenemos la forma de doctrina que siempre, hermanos, creímos, que en la que siempre empezamos, entonces obtendremos la vida eterna. Pero cuando la cambiamos, hermanos, cuando engañamos o cuando hemos engañado a través de eso, es donde debemos tener mucho cuidado. Hay otro pasaje, hermanos, ahí en 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. ¿Qué dice, hermano Sergio? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ándale. Entonces, hermanos, sí o no tenemos una responsabilidad. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto, o sea, es una acción, trabajando, te salvarás. ¿A quién? A ti mismo. ¿Y a quiénes? Y a los que te oyen. Por eso debemos tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos practicando? Debemos tener cuidado qué es lo que estamos escuchando. Y debemos tener cuidado a quién estamos poniendo a predicar. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque si persistes en ello y haciendo esto, te salvas a ti mismo y a aquellos que te escuchan. Otro pasaje, Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Por tanto es necesario que con más diligencia, o sea, con más cuidado, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es como es el resbaladero, ¿verdad? Estás arriba y si no tienes cuidado, bueno, aunque los niños se bajan riéndose, ¿verdad? Pero vamos a poner a la doctrina, ¿verdad? Está arriba y te deslizas y caes. Ten cuidado a que no te deslices, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación o un mensaje tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El apóstol Pablo enfatiza mucho que se debe tener bastante cuidado respecto a no ser movidos fácilmente de nuestro modo de pensar. Es que cuando uno escudriña la palabra, hermanos, ¿Efesios qué, hermano? Efesios capítulo 4, Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Cuando uno va escudriñando la palabra, hermanos, uno se va purificando. Es, por ejemplo, el alimento. Uno si come chatarra, pues lógico va que su cuerpo va a estar enfermo. Pero si uno come sanamente, su cuerpo va a estar bien. Y eso lo ayuda a la mente. Asimismo, hermanos, en lo espiritual, si uno está comiendo lo espiritual, vamos a estar, ¿verdad?, sanamente en nuestra mente, corazón, vista, boca, oídos y nuestro andar. ¿Por qué? Porque a través de la palabra está santificando, está purificando nuestros cuerpos. Pero cuando usted es movido fácilmente, quiere decir que hay un peligro grande, hermanos, en el cual usted nunca se estuvo alimentando sanamente con la palabra del Señor.
Pero asimismo, en esta misma versículo, capítulo 2, hermanos, dice en el versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, en nada, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pero ya me brinqué, hermano, ya quiero acabar. Dice el versículo 2, hermanos, dice el versículo 2, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El apóstol Pablo, hermanos, en este versículo 2 está indicando 3 situaciones, hermanos, en las cuales se debe tener cuidado a no ser movidos fácilmente. Y lo primero que dice, hermanos, es que no debemos ser movidos fácilmente. Dice que ni por espíritu. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a un mensaje profético. Quizás, hermanos, había alguien allí indicando, hermanos, que hablaba con voz profética, diciendo acerca de la segunda venida de Cristo. Pero también dice, hermanos, que ni por palabra, por medio, hermanos, de la interpretación personal de alguien. O quizás, hermanos, alguien mencionó que Pablo, como aquellos sabiondos, yo creo que esto quiere decir. Yo creo que es esto. Yo opino, ¿verdad? Yo opino que dice esto. Tristemente hay hermanos así. Y quizás, hermanos, esto cuando indica ni por palabra, fue alguien, hermanos, que expuso estas preposiciones antibíblicas. El yo creo, el yo pienso, el yo siento, el yo digo. Bueno, esto, hermanos, debe estar fuera de nuestro vocabulario. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Es lo que debemos nosotros mostrar ante las personas. Imagínense si alguien le dice algo referente a la palabra y usted dice, no, pues yo creo que debe ser así, o yo pienso que se refiere a esto, y otros dicen, no, pues la palabra de Dios, yo digo que así debe de ser, o sea, algo arbitrario. Y eso es donde nosotros debemos de buscar la manera, hermanos, de quitar esas palabras, esas preposiciones de nuestra mente y centrarnos a contestar con la misma palabra. Y lo dice, hermanos, ni por carta, no ser movido fácilmente por carta. Bueno, nosotros, hermanos, tenemos la facilidad ahorita que tenemos la Biblia, ¿sí? Tenemos la Biblia, la cual tiene 66 libros, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 66 libros. Sí, porque si dicen más o menos, pues vamos a buscar, ¿verdad? Ajo ya le quitaron una carta. Entonces, hermanos, quizás hubo alguien, hermanos, que hizo un escrito falsificado. ¿Tenemos fe nosotros, hermanos, que esto no está falsificado? Muy bien. Pero tristemente, hermanos, ¿cuándo fue, Sergio, que los mormones obtuvieron los derechos de la Biblia? Fue hace como 2 años, ¿verdad? Atrás. Como 2, 3 años. Para hacer su propia Biblia. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado al comprar una Biblia. ¿Sí? Debemos tener cuidado a cuando se compre una Biblia, porque puede ser falsificada. Muy bien. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe la segunda carta, ahí en el capítulo 3, versículo 17, hace referente a esto, hermanos, que no sean engañados ni por carta. Dice, la salutación es ¿de qué? De mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta, así escribo. O sea, ahí está poniendo el sello de autoridad o de autor, ¿verdad? Referente a lo que él ha escrito. Antes, hermanos, no se tenía lo que hoy tenemos. Eran por pergaminos. Entonces, hermanos, o eran por cueros, ¿verdad? Y se tenía que hacer una copia.
quizás alguien, hermanos, abusó, ¿verdad?, de esta autoridad y hizo un mal escrito, ¿verdad?, referente a la segunda venida de Cristo. Por eso el apóstol Pablo hace esta referencia, que no sean engañados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Referente a qué? En el sentido que el día del Señor está cerca. Pero ¿verdad que nosotros, hermanos, nunca vamos a ser movidos fácilmente acerca de la segunda venida de Cristo? ¿Verdad que no? ¿No? ¿Qué va a pasar, hermanos, si de repente llega a su casa? Checas en el Face. Dice que el mundo se va a acabar el 23 de septiembre. ¿Verdad que hasta ahí ponen, ¿verdad? Viene un meteorito y ya se va a acabar el mundo. Ahí está usted. Yo sí me voy a portar bien. Y a veces, hermanos, unos abusan referente cuando hay los desastres naturales. Y dice, mira, ya se va a acabar el mundo. Hay terremotos allá hay deslaves, allá hay maremotos, allá hay esto y aquello. Y muchos se engañan también a través de esto. Pero la palabra de Dios simplemente ha dicho, hermanos, que debemos estar preparados para el regreso de Cristo. Por eso, hermanos, en el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. En ninguna manera. Dice el versículo 3 en adelante, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todos nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de cuidar la sana doctrina. Como dice la carta a Juan, ¿verdad? Que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, entonces se hubieran quedado. Y muchos hermanos que han entrado a la iglesia, pues estaban con nosotros y ya se fueron y no eran de nosotros. Y han sido engañados, o ellos salieron a engañar a otros y otros se fueron por más plata, ¿verdad? Muy bien, vamos al versículo 3, hermanos, para avanzarle. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo está mencionando acontecimientos, o mejor dicho, eventos, hermanos, que acontecerán antes de la venida de Cristo. Y es algo en el cual nosotros debemos tener mucho cuidado y debemos estar con la advertencia. ¿Por qué, hermanos? Porque dice el apóstol Pablo que va a haber apostasía. Y es donde nosotros, hermanos, debemos tener cuidado a no estar en ella. Dice ahí en Romanos capítulo 16, versículo 18, Romanos capítulo 16, versículo 18, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Con suaves palabras. Asimismo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 3, versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Y otro pasaje ahí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y es cierto, hermanos, muchos de nuestros hermanos han sido engañados. Muchos han sido engañados. Y da tristeza, hermanos. Da tristeza porque, oyes, aprendieron lo correcto, aprendieron la sana doctrina,
pero fueron engañados por suaves palabras y han caído de la fidelidad de Cristo. Es algo en el cual cada uno de nosotros también debemos de tener mucho cuidado a no ser engañados. Muy bien. Entonces dice el apóstol Pablo que la segunda venida de Cristo no va a venir sin antes que venga la apostasía. Muy bien. La apostasía, hermanos, simplemente es darle la espalda. En la cuestión religiosa es darle la espalda a Dios. En la cuestión política, ¿verdad?, es rebelarse, ¿verdad?, ante la política. Es renunciar a lo que se pensaba, renunciar a lo que se practicaba, renunciar a lo que empezó primeramente con la fe. Es abandonar totalmente sus principios de fe. Esa es la apostasía. Dejarse caer, o sea, deslizarse. Y el primer, hermanos, el primer adversario de Dios, hermanos, fue el primer apóstata, o sea, el diablo. Pero asimismo, hermanos, el diablo ha usado esta arma, hermanos, para darle la espalda a Dios. Y los primeros que usó, hermanos, fue Adán y a Eva en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva le dio la espalda, apostataron ante Dios, Dios los echó fuera del Edén. Pero así mismo, hermanos, a través de la historia de Israel, muchos reyes, hermanos, de Israel y de Judá apostataron. Por eso, hermanos, Dios los entregó ante los filisteos, para que entendieran y comprendieran que han apostatado. Asimismo, hermanos, a través de la historia, los mismos israelitas, hermanos, llegaron a ser apóstatas, porque el pueblo escuchaba a los sacerdotes y profetas apóstatas. Y en el tiempo, hermanos, de esta carta, el apóstol Pablo está advirtiendo que la apostasía que sucederá, hermanos, que se debe tener cuidado a que este evento, hermanos, no llegue a ellos. O sea, la apostasía. Especifica muy bien, hermanos, que se debe tener bastante cuidado. Incluso el apóstol Pablo, hermanos, menciona a personajes que apostataron. Está un llamado Himeneo, está otro que se llama Alejandro y está otro que se llama Fileto. Dicen ellos, hermanos, que dejaron las filas, se fueron, abandonaron. Qué tristeza, hermanos, que en aquel día aparezcan nuestros nombres como apóstatas. Simplemente no vamos a aparecer en el libro de la vida. Y entre las diversas causas, hermanos, de la apostasía expuesta en las advertencias apostólicas, hermanos, se encuentran la falta de fe, se encuentra, hermanos, la falta del aguante de la persecución, se encuentra, hermanos, el abandono de las normas morales correctas, se encuentra, hermanos, aquellos que se quieren declarar justos por medio de la ley. Son diversas causas, hermanos, en que se ha practicado la apostasía. Y también, hermanos, quiero decirles que muchos hoy en día, hermanos, practican la apostasía. Han abandonado la verdad, han abandonado la sana doctrina y tristemente muchos siguen al predicador que es apóstata. Muchos siguen a los ancianos que son apóstatas. Y es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Practican el liberalismo, practican el modernismo, practican el socialismo. Y a veces creen, hermanos, que donde está la mayoría está lo correcto. Pues en ese caso vamos a la católica, ¿verdad? Pues hay muchos. Y esto es algo en el cual debemos de tener mucho cuidado cada uno de nosotros. El que cree que esté firme, ¿qué dice la palabra? Mire que no caiga. Debemos estar siempre alerta, hermanos, por dónde va a atacar Satanás. Porque Satanás, hermanos, usa
la arma de la apostasía para que se le dé la espalda a nuestro Señor. Y por eso enfatiza muy textual, muy indicado el apóstol Pablo, que nadie se deje engañar. Nadie se deje engañar, ni por palabra, ni por carta, ni por espíritu. Y asimismo entender y comprender, hermanos, que a los hermanos de Tesalónica les está diciendo que no vendrá el Señor sin antes que venga la apostasía. Pregunto yo, ¿ya vino la apostasía? Porque no se presenta, pero cuando le ofrecen dinero, ¿por qué se van los hermanos? Así es. La apostasía ya está, hermanos. ¿Y eso qué nos indica entonces? Está próxima la llegada. Que la venida del Señor está más próxima. Todo ojo lo verá. ¿Y eso qué nos dice a nosotros? Que debemos estar preparados. Entre más cerca vemos, hermanos, debemos estar más preparados. Y no quitar la vista de la meta. Hacer un lado, hermanos, las cosas que no convengan al Señor. Y nosotros ir directamente hacia el frente. Muy bien, hermanos, vamos a dejarle aquí, hermanos. Y próxima semana terminaremos este versículo. Y asimismo seguiremos con lo demás. Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en esta noche. Y esperemos en Dios que nos vayamos con eso en mente, de que nunca nos dejemos engañar, sino que siempre defendamos la sana doctrina. Aunque seamos poquitos, pero defendiendo la sana doctrina. Dios los bendiga, hermanos. Esta vida de llanto triste, de dolor y pena y oscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo lleno de males, de tinieblas y deshonestidad, después de que esta vida pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad